Buenos días, mi nombre es Dorotea de Diego y les voy a presentar el trabajo que hemos realizado las profesoras Álvaro Agujo, Nuria Villalba y yo misma. El título de la ponencia es Roles en acción, una propuesta didáctica para comprender la interacción entre oferta, demanda y Estado. El análisis que se presenta a continuación es un proyecto de innovación educativa aprobado en la tercera convocatoria de proyectos de innovación docente de la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 24-25. El esquema que voy a seguir es el que tienen en pantalla. En primer lugar, realizaré una breve introducción al trabajo. Explicaré cuáles son los objetivos principales, la metodología que hemos seguido, los principales resultados y las conclusiones a las que hemos llegado. La enseñanza de la economía ha experimentado una transformación importante en las últimas décadas, marcada por el tránsito desde modelos tradicionales centrados en la transmisión de contenidos hacia enfoques más activos, colaborativos y contextualizados. La práctica docente que hemos realizado y hemos analizado en este trabajo se alinea con esos principios del aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes. El alumnado ha asumido roles distintos, han trabajado en equipos para resolver problemas económicos que les planteaban las profesoras. El objetivo general del trabajo es analizar el impacto de una práctica docente donde los estudiantes tienen que trabajar en grupos y en subgrupos asumiendo roles distintos como son el de oferta, demanda y Estado. En cuanto a los objetivos específicos, podemos señalar dos. En primer lugar, evaluar el nivel de conocimiento del alumnado antes y después de la práctica mediante la aplicación de un cuestionario sobre el funcionamiento del mercado. Y en segundo lugar, identificar la percepción del alumnado ante esta práctica a través de una encuesta de valoración. Bien, en cuanto a la metodología que se ha llevado a cabo, los participantes han sido alumnos de estudiantes de primer curso del doble grado de AD Marketing de la Universidad Rey Juan Carlos. Los instrumentos han sido cuestionarios y el procedimiento ha sido el siguiente. En primer lugar, se pasó lo que hemos llamado un pretest individual de 5 preguntas sobre, las preguntas eran sobre los contenidos que se iban a explicar posteriormente. A continuación, se explicaba en clase la teoría relacionada con los conceptos evaluados. En tercer lugar, el alumnado se organizaba en grupos de 9 personas que a su vez se tenían que subdividir en grupos de 3 personas con el fin de que cada subgrupo trabajara oferta, demanda y Estado. De tal forma que los que simplemente tenían que trabajar la demanda tenían que hablar de la demanda del mercado que se hubiera establecido en conjunto, cuáles eran las características, cuáles eran los factores determinantes, lo mismo con la oferta. Tenían que mostrar una función de oferta, demanda, calcular el punto de equilibrio y a continuación se introducía el Estado que tenía que fijar un precio máximo mínimo y tenían que analizar qué situaciones se podían dar de no equilibrio cuando intervenía el Estado en la economía y además dar algún tipo de soluciones políticas. Una vez que tenían hecho la actividad, la subían al aula virtual y la profesora les volvía a pasar el test del principio, de las 5 preguntas. Así, de esa forma, podíamos contrastar, podíamos comparar las respuestas del pretest y del posttest. Y por último, se les pasaba un cuestionario de 13 preguntas, 11 de ellas cerradas, valoradas por la escala Likert de 1 a 5, donde el 1 era el peor valor y el 5 el mejor.
Y las dos últimas preguntas eran abiertas y voluntarias, de tal forma que ahí los alumnos, bueno, pues podían exponernos su opinión abiertamente sobre la práctica. Las encuestas se realizaron todas a través de Microsoft Forms, aunque los enlaces se subían al aula virtual. Y los datos se explotaron en Excel, realizamos los gráficos y las tablas dinámicas con Excel. En cuanto a los resultados, en primer lugar, tenemos que comparar las respuestas en el pretest que se realiza antes de la actividad y de la explicación de los conceptos, y el post-test después de haber entregado la actividad. Bien, los resultados muestran una mejora muy clara en 4 de las 5 preguntas, ¿no? Lo que indica que la explicación teórica y la práctica grupal pues, han tenido un impacto positivo en la comprensión de los conceptos. También se observó que una vez que se realiza la práctica grupal, pues disminuye el número de estudiantes que señalan como respuesta no sé la respuesta. Y por último, además, se observó que el tiempo promedio de respuesta aumentó de 3,36 minutos a 4,20, lo que puede reflejar una mayor reflexión por parte del alumnado una vez que habían trabajado la materia. Si analizamos una a una las respuestas de las preguntas, pues se observa cómo en la pregunta 1 y 2, donde antes de la explicación respondieron bien menos del 40% de los estudiantes, y después consiguen llegar o consiguen acertar, ¿no? Más del 80%, incluso la tercera está cerca del 100%. Respecto a las preguntas 4 y 5 vemos una diferencia. Mientras que en la 5 también mejora el porcentaje de aciertos, en la 4 empeora y empeora considerablemente. Pensamos que habría que reforzar, ¿no? Con más actividades, más prácticas en el aula, el contenido de esta pregunta. Una vez realizada la actividad, se pasó la encuesta de valoración para que los estudiantes valoraran la actividad, ¿no? Más del 80% afirmaron que después de haber realizado la actividad habían comprendido mejor los aspectos más importantes del tema explicado, y también más del 80% señaló que la actividad realizada les había ayudado a entender lo que se había explicado en clase. También más de la mitad del alumnado respondió que la actividad había mejorado su capacidad para resolver problemas de la asignatura. Y por último, más del 90% de los participantes en la actividad se muestran muy satisfechos con la misma e incluso recomendarían realizar este tipo de actividades, realizarlas más a menudo. Por último, la pregunta 12 era una pregunta abierta y voluntaria. Debían responder o debían señalar mejor dos aspectos que les parecieron más útiles para su aprendizaje. Algunas de las respuestas son las que tienen en pantalla, ¿no? El trabajo en grupo ha sido positivo, creo que está muy bien el ejercicio para practicar la teoría, la representación gráfica y el hecho de tener que justificar y demostrar las soluciones que ibas aportando a los ejercicios. Me pareció útil ver las perspectivas de cada uno de integrantes del grupo. Bueno, hay otras, pero hemos señalado las que considerábamos más representativas. Entonces se aprecia cómo el alumnado valoró positivamente esta actividad. Las principales conclusiones a las que hemos llegado con esta actividad es que el trabajo en equipo y la participación activa del alumnado generaron un entorno de aprendizaje más dinámico y significativo. La implementación de instrumentos de evaluación antes y después de la actividad
así como la recogida de percepciones estudiantiles, permitió constatar mejoras tanto en el rendimiento como en la valoración de la experiencia. Por tanto, esto refuerza la validez de incorporar metodologías colaborativas en la enseñanza de contenidos económicos, especialmente cuando se busca integrar teoría, práctica y reflexión crítica. Muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición en nuestros correos electrónicos que tienen al principio de esta presentación. Gracias.